Amigos del Día Financiera, bienvenidos a esta edición. El día de hoy tendremos a Alejandro Estrada en una entrevista muy interesante. Alejandro es fundador de 14 Ventures, una empresa que se ha dedicado a impulsar el desarrollo del emprendimiento a lo largo de Latinoamérica y también en el Silicon Valley. Con su experiencia, ha entrevistado y ha visitado diversos países en los cuales ha analizado el entorno de emprendimiento y ha visto cuáles son los detonadores para que las empresas puedan crecer, y si tú tienes una startup puedas entender cuáles son esos detonadores para hacer crecer tu negocio. Así que te invito a que te quedes en este programa porque vamos a tener una gran entrevista con Alejandro Estrada, que además escribió un libro muy interesante que se llama Entre unicornios, jaguares, serpientes y escaleras. Vamos a hablar con él el día de hoy aquí en Aldea Financiera. Bienvenidos. Amigos de Aldea Financiera, bienvenidos a esta sección con tendencia positiva, y el día de hoy tenemos una entrevista extraordinaria. Nos acompaña Alejandro Estrada, que además de buen amigo es hombre de negocios con experiencia en el Silicon Valley y autor de un libro extraordinario que se llama Entre unicornios, jaguares, serpientes y escaleras, que pueden ver aquí en la pantalla y que ahorita nos va a hablar un poquito más de él. Pero lo que quisiera comentarles el día de hoy es un poquito de la historia de Alejandro, quien es fundador y managing partner de 14 Ventures, que es una firma de inversiones de capital de riesgo que está basada en Estados Unidos, que apoya a empresas de tecnologías emergentes para acelerar su crecimiento. Además, Alejandro tiene más de 25 años de experiencia global en áreas de estrategia, innovación, administración de productos y riesgos en compañías líderes como Visa, Santander, Hewlett Packard y McKinsey. Es apasionado por el cruce de la innovación, la tecnología y los negocios, e inició su carrera en el mundo de las startups a finales de los 90, siendo cofundador de myalfred.com, un sitio comparativo de productos para Latinoamérica que creció hasta tener presencia regional. Recientemente, Alejandro fue socio y miembro del comité asesor del reconocido grupo de inversionistas de Angels Forum en Silicon Valley, en el que colideró inversiones en fintech, comercio digital, ciberseguridad y logística. Además, se graduó con honores como ingeniero industrial del Tecnológico de Monterrey en México y estudió su posgrado en la Escuela de Negocios de Harvard en Boston. Ha participado como expositor en múltiples conferencias financieras de tecnología y seguridad regionales y globales, y es mentor de emprendedores. Así que nos da mucho gusto tener a alguien como Alejandro aquí en Aldea Financiera, que estoy seguro vamos a aprenderle mucho. Alex, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Roberto, y qué gusto estar contigo y tu audiencia. Definitivamente este tema de emprendimiento, innovación, que está hoy en boga en México a nivel internacional, es el inicio del futuro. Yo soy muy optimista de todo lo que viene y la gran oportunidad que va a dar a los emprendedores, a las empresas, al público en general, de beneficiarse de esto. Y la verdad, toda mi vida me he dedicado a este cruce de lo tradicional con lo nuevo, y un poquito es la idea y la parte central del libro. Sí, es un libro muy interesante. He tenido la oportunidad de leer varias páginas del mismo. Es un libro que te lleva por todo un recorrido de lo que significa el emprendimiento y la tecnología, como ya lo señalas. Y a mí me gustaría iniciar la entrevista, si me lo permites, que nos compartieras un poquito de quién es Alejandro Estrada y cuál es su propósito de vida. Bueno, muy bien. Mira, yo estuve siempre entre el cruce de tecnología, sector financiero, la parte de servicios, consultoría, durante toda mi vida. Los últimos 8 años me he dedicado a invertir y asesorar startups, principalmente en Silicon Valley, pero también en el resto de California, en Los Ángeles principalmente, y algo en América Latina, ¿no? Soy ingeniero industrial del TEC de Monterrey. Empecé mi carrera en Hewlett Packard en el área comercial, vendiendo soluciones a empresas. Después me fui a hacer la maestría de negocios en Harvard, me especialicé en el área financiera, estuve algo de tiempo en McKinsey, y después yo tenía siempre la curiosidad de emprender, ¿no? Entonces hice un negocio de emprendimiento, un startup,
allá por finales de los 90. Fui de esos pioneros, conejillos de indias que no sabíamos qué estábamos haciendo ahí finales de los 90. Tuve una historia interesante, crecimos enormemente los primeros años y después nos pegó la caída del internet. Seguimos operando algunos años hasta que pues esto tomó su tiempo en recuperarse. Regreso al mundo corporativo, regreso a Visa, y de ahí tuve una carrera de quizás unos 15 años dentro de Visa en múltiples roles, ¿no? Roles de producto, roles de innovación, de administración de riesgo, tanto en México como en Miami, como en Estados Unidos, terminando con un puesto global de la parte de análisis de crédito, de Data Security Fraud a nivel global. Entonces ha sido un camino donde he cruzado la parte tradicional, la parte nueva durante años, pero mi pasión siempre ha sido las empresas, los startups. Y desde el 2014 es a lo que me dedico, a invertir y asesorar startups, principalmente en el cruce que le llamo en inglés Commerce Enabling Technologies, que es toda esta parte del futuro del comercio. Comercio electrónico, marketplaces, sistemas de pagos, fintech, sistemas de logística, de distribución, todo lo que en el futuro va a convertirse en la base o lo que ya es una base del futuro del comercio. Esa es mi pasión. Y como todo emprendedor, pues estoy dispuesto a que la mitad de mis inversiones se pierdan, perder todo, y la otra mitad tener un éxito, esperemos que desproporcionado. Pero bueno, ahí también hay una cantidad de historias que contar por la naturaleza de lo que significa invertir en ese tipo de empresas de alto potencial, pero también cierto nivel de riesgo, ¿no? Fíjate que muchas personas tienen justamente ese temor de hacer una inversión en una startup y perder el 100% del dinero que invirtieron. Hay, sobre todo en México, tú lo sabes, claro, es muy tradicional el esquema de inversión, donde la gran mayoría de personas están acostumbradas a invertir en bienes raíces, en ladrillos, y que cuando los llevas al mar de la incertidumbre que significa una startup, pues cuesta un poquito de trabajo entenderla y poderse aventurar. Sin embargo, creo que mencionaste algo muy importante. Hay un riesgo grande, pero a la vez la recompensa puede ser muy interesante. Y probablemente invertir en una sola startup no sea suficiente, sino habrá que hacerlo en un portafolio diversificado. O ahí, por tu experiencia, ¿qué es lo que sugieres en ese ámbito? Claro, Roberto, yo creo que sí, eso es bien importante, ¿no? Parte de invertir en startups es administrar el riesgo. Una compañía que uno toma cuando son 1, 2, 3 jóvenes en un sótano de una casa que empiezan a crear una idea, por supuesto tiene un riesgo de materializarse muy grande respecto a invertir en una compañía, un gran unicornio que ya tiene ingresos, que está en la antesala a hacerse público. Las dos son startups, pero en diferente etapa y diferente riesgo. Y el inversionista tiene que sentirse cómodo en qué etapa invierte. Y hay manera de invertir en lo individual e institucional a lo largo de toda esta cadena de vida de la empresa. Si uno decide la etapa temprana, que a mí me encanta, esa etapa uno sí tiene que tener un portafolio diversificado, 15, 20 empresas, y eso lo puedes crear ya sea a través de invertir en un fondo que a eso se dedique, o bien irlo haciendo gradualmente, poco a poco, invirtiendo cantidades pequeñas, pero en un portafolio que se diversifique, sabiendo y teniendo en mente que se va a perder. Pero para darte una idea del retorno promedio de un fondo de venture capital o de un portafolio diversificado de inversionista temprano, puede andar en orden de los 20 o 25% en dólares al año. Y eso no te lo da ningún otro tipo de instrumento financiero. Entonces mi perspectiva es, la gente debería gradualmente poner algo de capital en este tipo de activos, seguir invirtiendo en tu negocio, en tu educación, en bienes raíces, en empresas tradicionales, pero cada vez más empresas e instituciones deberían de estar invirtiendo bajo esta política de riesgo-retorno, porque creo que por ahí viene el futuro. No va a estar en los ladrillos el futuro, no va a estar necesariamente en la manufactura de grandes cosas, cada vez más va a estar en temas ligados a tecnología, y México y Latinoamérica tiene que prepararse más aceleradamente, y creo que tenemos el talento y los recursos para hacerlo. De hecho, en tu libro Entre unicornios, jaguares, serpientes y escaleras, pues haces un recorrido sobre la evolución justamente de las startups, no solo en México, sino en América Latina. ¿Qué nos puedes comentar del libro? ¿Qué lo motiva? ¿Y cuáles son, si nos lo permitieras, los principales aspectos o enseñanzas del mismo? Claro, muy bien. Mira, el libro
yo regresé a México temporalmente, mi familia regresamos hace un par de años, y cuando llegué me empecé a reconectar con el ecosistema. Yo hice algunas inversiones directas, varias a través de un fondo de capital, y con eso tenía un cierto nivel de diversificación y alcance dentro del ecosistema. Pero cuando venimos a México me empecé a reconectar, a reentender a mayor detalle el ecosistema, y en la medida que iba yo preguntando a emprendedores, inversionistas, aceleradores del ecosistema, me di cuenta que cada quien tiene una perspectiva parcial, en algún caso un poco más completa que otra, por dónde cada persona está, ¿no? Si a alguien le preguntas qué aprendiste y cómo viste los 90, los 2000, muy poca gente lo vivió. Si preguntas por qué los argentinos dominaron los 90, los brasileños finales de los 2000, y si es que le toca el turno a México, y por qué salieron esas grandes empresas de Chile, de Colombia como Rapid, pues cada quien tiene una hipótesis, pero muy poca datos, ¿no? Entonces dije, sería interesante capturar todo este conocimiento para que las gentes que estén interesadas en invertir, en empezar una empresa, en conocerlo, tengan una perspectiva un poco más completa, que te requeriría hoy en día leer 500 blogs, uno diario al año, para tener ese tipo de perspectiva. Y yo había tenido la suerte de haber trabajado muchos años en Silicon Valley, en Latinoamérica, haber hecho mi startup, haber hecho inversiones, y empecé a entrevistar gente. Terminé entrevistando 125 personas de todo el ecosistema latinoamericano y de Estados Unidos. Hice mucha investigación y también recopilé mis experiencias personales, y eso es lo que se capta en el libro. Entonces el libro te lleva sobre una parte de qué son los startups, por qué son importantes, entender el riesgo, hablar del tema de cada uno de los jugadores y qué rol juegan dentro del ecosistema, hablar de las geografías y qué podemos aprender de un Chile, de Colombia, de Brasil, y después hablo acerca de la parte tecnológica, cómo el lanzamiento o la convergencia del Internet con el web, con los browsers de los 90s, destapó una cantidad de oportunidades muy fuertes donde surgieron los Amazon, los mercados libres, los eBays, etc. Después hablo qué pasó en los 2000. Si bien el emprendedor es centro, utiliza tecnologías y modelos que se van habilitando para inventar esta cantidad de cosas. Y termino el libro reconociendo el reto y la gran oportunidad que representa todo este tema de la pandemia, la digitalización forzada de las cosas. Y termino con 10 recomendaciones para que el ecosistema continúe creciendo y se desarrolle. Y todo el libro trato de que sea entretenido, amigable, digerible. Espero que lo haya logrado y pues bueno, entre más gente pueda lograr con quien compartir esta serie de experiencias, de historias de gente espectacular, pues creo que se está cubriendo el objetivo, que es apoyar un poquito al desarrollo sostenido y relevante del ecosistema. Se dice que los seres humanos aprendemos a través de la imitación, del modelaje, es la palabra correcta, en donde tener modelos de formación, modelos que nos inspiren, es sumamente importante. De todas las empresas que entrevistaste, ¿hay alguna que particularmente te haya llamado la atención y que desde el punto de vista de la inspiración que te provocó puedas compartirnos? Claro, fíjate que para mí el caso más relevante de América Latina y el más obvio es Mercado Libre. Cuando yo empecé mi startup en 99, ellos iban empezando igual que nosotros y éramos parte de todas estas pequeñas botes que salimos al océano y algunos nos quedamos en el camino, otros siguieron, no sin un esfuerzo y mucho sufrimiento, pero Mercado Libre hoy se ha convertido en una compañía que pronto va a rondar por los $100 mil millones de valor, un alcance de millones de comercios, de personas, de consumidores. Y si tú ves la historia de los últimos 20 años, ha sido espectacular, la verdad. Hay muchos distantes ahí, pero creo que se puede aprender muchísimo de cómo empezaron, cómo sufrieron, por qué en Argentina, cómo sucede ser Argentina, ser Brasil y después Latinoamérica, cómo le compiten el tú a tú imitando modelos originalmente de PayPal y cómo se están reinventando hoy en día hacia los servicios financieros, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que Mercado Libre puede ser un libro completo y creo que lo merece y seguramente hay esfuerzos de eso, pero luego te vas al otro extremo y vemos a los nuevos unicornios mexicanos.
como Kavak, por ejemplo, ¿no? O Bitso, que son compañías que han logrado ser unicornios de $2,000 millones tan solo en menos de 4, 5, 6 años. Entonces, son casos muy, muy diferentes el de Mercado Libre a estos nuevos, porque Mercado Libre empezó, como yo lo hice también, sin haber un ecosistema, sin haber aceleradores. Los mentores que teníamos en América Latina pues estaban aprendiendo con nosotros. No había puntos de referencia, no había capital. Hoy en día se dan muchas de estas condiciones. No deja de ser un gran reto convertirse en una empresa de startup exitoso, pero creo que ver esos diferentes aspectos de qué hace una empresa de tecnología exitosa y relevante, es importante contrastarlos, ¿no? Y creo que hoy en día tenemos muchos casos, como dices, que nos motivan, que nos dan ejemplo y que nos permiten a los jóvenes, permiten a los inversionistas tener esos puntos de referencia que dan la tranquilidad y el entusiasmo por participar en el ecosistema. Desde tu punto de vista, ¿es el momentum para invertir en startups en América Latina? En días pasados, a través de la Cámara de Comercio aquí de Guadalajara, vinieron algunos fondos que están haciendo inversiones. Claro, mucho de su interés nace porque tuvieron a bien en su momento en invertir en Kavak. Entonces sale bastante bien con su inversión ángel, digámoslo así. Y hoy pues hoy vienen a decir, oye, pues creo que en México hay mucho talento y creemos que puede haber oportunidades. Desde tu perspectiva y la investigación y experiencia que tienes, ¿es momento de invertir en México y en América Latina para el tema de las startups? Mira, yo soy de la idea que siempre es momento, por dos razones. Una, el ecosistema tiene un concepto de ser anticíclico muy importante. ¿A qué me refiero? Cuando vino la pandemia, que todos nos fuimos a casa, que se cerraron, etcétera, los startups por su naturaleza, si son buenas ideas y un buen equipo, los inversionistas están invirtiendo para tener un retorno en 5, 7, 10 años. Nadie invierte para tener un retorno en el corto plazo, que eso es lo que es muy diferente del mundo tradicional. Alguien invierte en una línea de producción adicional, esperas un retorno en un tiempo relativamente corto, o si construyes una casa, ahí tienes los ladrillos, tienes la construcción. En este mundo hay que pensarlo diferente, hay que pensar en que son ideas de ejecución de largo plazo. Entonces, cuando las empresas estaban retrayéndose por condiciones de una crisis, de una pandemia, quizás de cambios políticos en algunos mercados, las startups no paran. Las startups siguen porque tienen un porcentaje de mercado tan pequeño que para ellos crecer a triple dígito cada año durante 10 años es muy factible a costa del ecosistema. Pero por lo general, estas compañías reciben capital, logran clientes, empiezan a crecer, y en los momentos donde hay una crisis es cuando más pueden acelerar su crecimiento. Y si tú ves los estadísticos de un Walmart, por ejemplo, y un Amazon, te das cuenta que cuando Amazon tenía ventas inferiores al 5% o 10% en ese rango de Walmart, ya tenía un valor de mercado equivalente. De acuerdo. Adelantas 10 años, hoy en día Amazon está vendiendo prácticamente lo mismo que Walmart, pero vale 5 veces más. Entonces viene ese punto de inflexión entre valor, riesgo y participación de mercado. Entonces, quien quiera participar, yo creo que buenas ideas con gente joven, va a haber muchas. Y yo creo que una de las cosas positivas de los últimos años es que se ha creado una cultura emprendedora donde los jóvenes quieren ser emprendedores. Ya no es como en mi caso, que nos salimos del mundo corporativo, pruebas, estás 2, 3 años, si las cosas no van bien tienes un costo de oportunidad de tu vida corporativa y regresas. Hoy en día los jóvenes, si no funcionan en 18 meses, 2 años, buscan lo que sigue, y eso hace que siempre vaya a haber oportunidades buenas, pero tenemos que separar un poquito nuestra mentalidad como inversionista tradicional o como empresa, que estamos más ligados a ciclos económicos y políticos, a estas tecnologías y nuevas oportunidades. Hay muchas ideas que ya has compartido en toda esta experiencia que has tenido de inversionista y mentor de startups. ¿Hay alguna en particular que quisiera señalar como consejo para alguien que quiere iniciar como inversionista en este mundo de las startups? Mira, como inversionista, yo creo que todos deberíamos de empezar a probar un poquito, ¿no? Y hablo del inversionista individual y el institucional y el corporativo.
No hace falta invertir la mitad de nuestro capital en startups. De hecho, los especialistas recomiendan invertir entre el 3 y el 7%, algo intermedio, en este tipo de activos. Y alguien que tenga un apetito muy limitado, pero que esté interesado, puede invertir en fondos grandes que invierten en etapas como un socio limitado, le llaman limited partner, y con eso monitoreas tu riesgo, tienes buenos retornos con un modelo de empresas más establecidas. No puedes hacer inversiones en compañías que están haciendo su oferta pública o ya los grandes, ¿no? Antes de llegar a ser públicos. Si tienes el tiempo y el interés de invertir mucho más temprano, también puedes invertir a través de fondos o puedes hacerlo individualmente. Pero creo que en hacerlo individual tiene sus asegúnes, ¿no? Si tienes el tiempo, la energía, creo que sí tienes que limitar la cantidad de dinero que puedes invertir, porque nadie quiere apostarle un home run invirtiendo todo su dinero. Es muy riesgoso. En empresas que están en industrias que conocemos de fintech, de logística, comerciales, de salud, etcétera, donde puedas interactuar con el emprendedor, asesorarlo, ir midiendo el riesgo en nuevas rondas de financiamiento, decidir entrar o no, porque gradualmente entrarán inversionistas institucionales. Entonces, sí hay toda una filosofía y hay toda un manejo de riesgo y oportunidad al inversionista, pero así quieras invertir en una sola idea o en una compañía ya madura, creo que hay oportunidad para todos y creo que deberíamos, como empresas, como individuos, como empresas financieras, por ejemplo, fondos de pensiones o aseguradoras, participar mucho más de lo que se está haciendo. Yo creo que en índices de quizás 10 veces lo que se participa de inversión en México, deberíamos de hacerlo. Pues Alejandro, muy interesante todo esto que comentas. Estamos llegando a la etapa final de la entrevista y como a todos los invitados nos gusta preguntarles, pues, ¿qué libro nos sugieres? ¿Qué libro cambió tu vida en algún punto que pudieras compartir con nosotros de manera que también nos pueda servir de lectura interesante y de inspiración? Bueno, mira, hay un libro que por aquí tengo, que es que se llama Many Mexicos, y siempre se me hizo muy interesante. Curiosamente fue el primer libro que compré en Amazon hace 20 y tantos años. Wow. Junto con un DVD, ese es lo que era Amazon antes. Y este libro es una perspectiva de una autora americana, donde habla acerca de su reflexión sobre que México no es un México, sino son múltiples Méxicos, ligados no nada más por la cultura de las comunidades, sino también por temas de clima, de situación logística, de prácticas y costumbres. Y yo creo que eso es bien importante, sobre todo en el mundo de hoy, ¿no? Donde somos un pedacito dentro de una aldea global, y entender de dónde partimos te ayuda mucho a comprender el mundo a los alrededores. Interesante, Alejandro. La verdad es que un extraordinario libro. En la descripción del programa lo pondremos para que la gente que sí tenga interés pueda comprarlo a través de Amazon o alguna otra plataforma que sí así quieran. De verdad ha sido muy interesante el poder tenerte aquí en el programa, Alejandro. Te deseo mucha suerte porque sé que pronto emprenderán familiarmente pues una nueva dinámica, yéndose a vivir a la ciudad de Seattle, así que les deseo mucha suerte en esa nueva dinámica, seguramente les irá muy bien. Y también pues deseo que pronto nos concedas de nueva cuenta una entrevista aquí en Aldea Financiera y por supuesto de tenerte presencialmente el día que gustes aquí en Guadalajara para que podamos disfrutar de toda tu experiencia de una manera ya presencial. Muy bien, pues muchas gracias, Roberto. Encantado de estar contigo hoy y las veces que ustedes necesiten. Me interesa muchísimo que la gente conozca de este ecosistema, que aprenda, a la que tengan oportunidad de leer el libro y continuemos la conversación porque esto apenas comienza. Estoy totalmente de acuerdo, así es, los invitamos a que compren el libro, que además también la descripción va a estar en pantalla. Y bueno, pues continuamos con más contenidos aquí en la Aldea Financiera. Muchísimas gracias, Alejandro. Hasta luego, muchas gracias. Para muchos, el retiro es una etapa de inacción. Para nosotros, es la etapa de mayor crecimiento personal. Acércate a La Pueblita, donde la alegría es un hábito. Sky
Espero les haya gustado mucho la entrevista con Alejandro Estrada. Pudimos entender algunos de los conceptos que están desarrollando las empresas a nivel Latinoamérica y además comprender la gran oportunidad que tenemos en todos estos países para poder desarrollar tecnología y sobre todo nuevos esquemas para hacer negocios, impulsados también por todo lo que está sucediendo en el Silicon Valley. Alejandro entrevistó a muchos emprendedores y visitó países como Argentina, Brasil, en donde nos comparte en su libro cómo casos de éxito como Mercado Libre han logrado tener grandes valuaciones y éxitos extraordinarios. Te invito a que lo leas. Por otra parte, llegamos al final de esta edición. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, que nos puedas dar like y sobre todo que nos dejes comentarios sobre qué otros temas podemos tratar para tu mejora personal y financiera. Por lo pronto te agradezco mucho tu atención y me despido como siempre, deseándote un día, ya lo sabes, con tendencia positiva. Hasta la próxima.